Un mesero humilló a una cocinera y su nieto y no los dejó entrar a su restaurante por la ropa que traían puesta. 10 minutos después, se desmayó al ver a 6 hombres vestidos de negro entrando a su cocina. El aroma a canela y vainilla inundaba la pequeña cocina de Catalina mientras ella daba los últimos toques al pastel de cumpleaños de su nieto Fermín. Sus manos, curtidas por años de trabajo duro, se movían con una gracia que contradecía su edad. A sus 60 años, Catalina guardaba secretos que pesaban más que todas las harinas y azúcares de su despensa. Mientras batía el glaseado, su mente divagó hacia el pasado, hacia ese día fatídico en que su hija Laura desapareció, dejando tras de sí un bebé y 1.000.000 de preguntas sin responder. Fermín, ahora un niño de ojos vivaces y sonrisa fácil, era el vivo retrato de su madre, pero llevaba en su sangre la herencia de un hombre que Catalina temía más que a la misma muerte: Manolo Hurtado. El nombre de Manolo era susurrado con temor en las calles del barrio. Su poder se extendía como una sombra sobre la ciudad, tocando vidas y destruyendo destinos a su antojo. Y ahora, en el 10º cumpleaños de Fermín, el miedo de Catalina crecía. ¿Sería este el año en que Manolo reclamaría a su hijo? Abuela, ¿ya está listo el pastel? La voz de Fermín interrumpió sus pensamientos sombríos. Catalina se giró, forzando una sonrisa que no llegó a sus ojos. Casi, mi amor. Ve a ponerte la ropa nueva que te compré. Hoy vamos a celebrar como nunca. Mientras Fermín corría entusiasmado a su habitación, Catalina miró por la ventana. Las calles estaban tranquilas, pero ella sabía que la calma era engañosa. En algún lugar de la ciudad, Manolo Hurtado movía sus hilos, y ella temía que esos hilos finalmente los alcanzaran. Con un suspiro, Catalina volvió a su tarea. El pastel debía ser perfecto, la celebración inolvidable, porque en el fondo de su corazón temía que pudiera ser el último cumpleaños que pasaran juntos en paz. El restaurante El Dorado se alzaba imponente en el corazón de la ciudad, sus ventanales reflejando la luz del atardecer como si fueran de oro puro. Catalina y Fermín se detuvieron frente a la entrada, sus rostros una mezcla de asombro y nerviosismo. El niño, vestido con su mejor camisa, apretó la mano de su abuela. ¿Estás segura de que podemos entrar, abuela?, susurró Fermín, sus ojos grandes fijos en las puertas de cristal. Catalina asintió, tratando de infundir una confianza que no sentía. Es tu cumpleaños, mi amor. Mereces lo mejor. Con paso decidido, entraron al lujoso establecimiento. El interior era aún más impresionante. Candelabros de cristal, manteles de seda y un suave murmullo de conversaciones elegantes. Sin embargo, la calidez del ambiente se congeló en el instante en que Agustín, el mesero, posó sus ojos sobre ellos. La mirada de Agustín recorrió a Catalina y Fermín de pies a cabeza, su expresión transformándose de sorpresa a desdén en cuestión de segundos. Con pasos medidos se acercó a ellos, su voz un susurro cortante. Disculpen, pero me temo que hay un error. Este establecimiento tiene un código de vestimenta estricto. Catalina sintió que la sangre le hervía. Es el cumpleaños de mi nieto, hemos venido a celebrar. Agustín arqueó una ceja, su sonrisa fría y calculadora. Entiendo, señora, pero quizás encontrarían un lugar más apropiado en otra parte. Nuestros clientes esperan cierto nivel de distinción. Fermín, confundido y herido, miró a su abuela. ¿Qué pasa, abuela? ¿Por qué no podemos quedarnos? La humillación se mezcló con la ira en el pecho de Catalina. Años de lucha y sacrificio parecían cristalizarse en este momento de injusticia. Estaba a punto de responder cuando un murmullo de asombro recorrió el restaurante. 6 hombres vestidos de negro acababan de entrar, sus presencias imponentes llenando el espacio. Agustín, al verlos, palideció visiblemente. Su arrogancia se evaporó en un instante, reemplazada por un miedo palpable. Catalina, reconociendo el peligro, tomó a Fermín de la mano. Vámonos, mi amor. Este no es lugar para nosotros. Mientras se alejaban, Catalina no pudo evitar notar cómo los hombres de negro se dirigían directamente hacia la cocina, y cómo Agustín, tembloroso, lo seguía con la mirada.
El presentimiento de que algo más grande estaba en juego se apoderó de ella, mezclándose con la amargura de la humillación sufrida. En el otro extremo de la ciudad, en una oficina lujosamente decorada, Manolo Hurtado recibió la llamada que cambiaría el curso de la noche. Su rostro, normalmente impasible, se tensó al escuchar el informe de uno de sus hombres. ¿Estás seguro de lo que viste?, preguntó, su voz baja y peligrosa como el filo de una navaja. La respuesta al otro lado de la línea confirmó sus sospechas. Manolo colgó el teléfono con un golpe seco, sus ojos oscuros brillando con una mezcla de ira y algo más. ¿Preocupación? Se levantó de su sillón de cuero, acercándose al ventanal que dominaba la ciudad. Sus pensamientos volaron hacia Fermín, el hijo que apenas conocía, y hacia Catalina, la mujer que lo había mantenido alejado de él durante todos estos años. Con un gesto brusco, llamó a su segundo al mando. Envía a los muchachos al Dorado. Quiero saber exactamente qué está pasando allí. Mientras daba la orden, un recuerdo fugaz cruzó por su mente. Laura, la única mujer que había amado, la madre de su hijo, desaparecida hace tanto tiempo. ¿Podría ser que ella? Sacudió la cabeza, desechando la idea. No había tiempo para sentimentalismos. El imperio que había construido estaba en juego. En ese preciso momento, a kilómetros de distancia, una mujer de cabello oscuro y ojos cansados recibía una llamada anónima. Laura, viviendo bajo el nombre de María, sintió que el mundo se detenía al escuchar las noticias sobre el restaurante El Dorado. Su corazón latía desbocado mientras tomaba una decisión que sabía que podría costarle todo. Con manos temblorosas, sacó de un cajón oculto una vieja fotografía. Ella, más joven, sonriente, junto a un Manolo que el mundo no conocía. Fermín, susurró, acariciando la imagen de un bebé en sus brazos. Mi niño. La tormenta estaba a punto de desatarse, y nadie saldría ileso de sus consecuencias. El silencio en el restaurante, El Dorado, se volvió denso y opresivo, cuando los 6 hombres vestidos de negro cruzaron el umbral. Sus pasos, firmes y coordinados, resonaron en el suelo de mármol mientras se dirigían con determinación hacia la cocina. Catalina, que aún no había salido del local, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Con un gesto protector, atrajo a Fermín hacia sí, ocultándolo parcialmente detrás de una columna decorativa. El niño, con los ojos muy abiertos, observaba la escena con una mezcla de miedo y fascinación. «Abuela, ¿quiénes son esos hombres?», susurró Fermín, su voz apenas audible. Catalina no respondió. Su mirada estaba fija en Agustín, el mesero que momentos antes los había humillado. El hombre, otrora arrogante, ahora parecía haber visto un fantasma. Su rostro había perdido todo color, y un temblor visible se apoderó de sus manos mientras intentaba, sin éxito, mantener la compostura. Uno de los hombres de negro, el que parecía liderar al grupo, se detuvo frente a Agustín. Sin decir una palabra, clavó sus ojos en él, una mirada que parecía penetrar hasta el alma. Agustín tragó saliva, el sudor perlando su frente. «Sí, señores», balbuceó Agustín, «¿en qué puedo servirles?». El líder esbozó una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Tú debes ser Agustín», dijo, su voz suave pero cargada de amenaza. «El señor Hurtado quiere tener unas palabras contigo». Al escuchar el nombre de Hurtado, Catalina sintió que el corazón le daba un vuelco. ¿Manolo estaba detrás de esto? ¿Acaso sabía que Fermín estaba aquí? Mientras los hombres escoltaban a un tembloroso Agustín hacia la cocina, Catalina tomó una decisión. Con Fermín de la mano, se deslizó sigilosamente hacia la salida de emergencia. Sin embargo, antes de que pudieran alcanzarla, la voz de uno de los hombres los detuvo en seco. «Doña Catalina», llamó, «el señor Hurtado también desea verla a usted», y al niño. Fermín miró a su abuela, confusión y miedo mezclándose en sus ojos. «Abuela, ¿conoces a estos señores? ¿Quién es el señor Hurtado?». Catalina, sintiendo el peso de años de secretos sobre sus hombros, supo que el momento que tanto había temido finalmente había llegado. La verdad, esa bestia dormida durante tanto tiempo,
estaba a punto de despertar. El caos se desató en la cocina de El Dorado cuando los hombres de negro irrumpieron, con Agustina Rastras y Catalina y Fermín siguiéndolos de cerca. El personal de cocina se quedó paralizado, ollas humeantes y cuchillos en el aire, ante la escena que se desarrollaba frente a ellos. Agustín, pálido como un fantasma, tropezó con sus propios pies y cayó al suelo. Su cuerpo se sacudió en un ataque de pánico, sus ojos girando salvajemente mientras luchaba por respirar. No, por favor. Yo no sabía. Laura. Ella me engañó, balbuceaba entre jadeos. Catalina, aferrándose a Fermín, observaba la escena con una mezcla de horror y resignación. Los años de cuidadoso secretismo se desmoronaban ante sus ojos. El líder de los hombres de negro se inclinó sobre Agustín, su voz un susurro helado. ¿Qué sabes de Laura? Habla, y quizás el señor Hurtado sea misericordioso. Ante la mención de Laura, Catalina no pudo contener un jadeo. Fermín, confundido y asustado, tiró de la manga de su abuela. ¿Quién es Laura, abuela? ¿Por qué todos actúan tan raro? Antes de que Catalina pudiera responder, Agustín, entre sollozos, comenzó a confesar. Laura, ella y yo, teníamos un plan para escapar de Manolo, pero algo salió mal. Yo la traicioné. Los hombres de negro intercambiaron miradas sombrías, sus manos moviéndose instintivamente hacia sus costados. La tensión en el aire era palpable, como una cuerda a punto de romperse. Fue entonces cuando Catalina, viendo que la situación estaba a punto de escapar de todo control, dio un paso adelante. Su voz, firme y clara, cortó el aire como un cuchillo. «Deténganse», ordenó, sorprendiendo a todos con su autoridad. «Hay cosas que ustedes no saben, cosas que podrían destruir a Manolo Hurtado si salieran a la luz». El líder de los hombres se volvió hacia ella, su mirada evaluándola con nueva curiosidad. ¿Y qué podría saber una simple cocinera que fuera tan peligroso? Catalina se irguió, años de secretos y dolor reflejándose en sus ojos. Más de lo que te imaginas. Y si quieren evitar un desastre, me escucharán atentamente. En ese momento, con Fermín aferrado a ella, Agustín temblando en el suelo, y los hombres de Manolo rodeándolos, Catalina supo que estaba a punto de cambiar el curso de sus vidas para siempre. La verdad, esa arma de doble filo estaba a punto de ser desenvainada. El silencio que siguió a las palabras de Catalina fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Los hombres de Manolo se miraron entre sí, indecisos, mientras su líder sacaba un teléfono celular y se alejaba para hacer una llamada urgente. Catalina aprovechó ese momento para arrodillarse junto a Fermín, quien temblaba visiblemente. «Mi niño», susurró, acariciando su mejilla. «Pase lo que pase. Recuerda que te amo más que a nada en este mundo. Eres fuerte, como tu madre. Nunca lo olvides». Los ojos del niño se llenaron de lágrimas. «Tengo miedo, abuela. ¿Qué está pasando?» Antes de que Catalina pudiera responder, el líder de los hombres regresó, su rostro una máscara de seriedad. «El señor Hurtado viene en camino. Nadie sale de aquí hasta que él llegue». Agustín, que había logrado recuperar algo de compostura, se arrastró hasta una esquina de la cocina. Su mirada saltaba nerviosamente de un lado a otro, como un animal acorralado. «Por favor», suplicó, «déjenme ir. Les diré todo lo que sé sobre Laura, sobre el plan». «Silencio», rugió uno de los hombres, haciendo que todos se sobresaltaran. Catalina, sin soltar a Fermín, observaba la escena con una calma que sorprendía incluso a ella misma. Años de vivir con el miedo y los secretos la habían preparado para este momento. Sabía que las próximas horas determinarían no solo su destino, sino el de todos los presentes. En ese instante, el sonido de sirenas en la distancia añadió una nueva capa de tensión al ambiente. Los hombres de Manolo se pusieron en alerta, sus manos moviéndose instintivamente hacia sus armas ocultas. «Parece que la noche se pone interesante», murmuró el líder, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Doña Catalina, espero que esa información que dice tener valga la pena, por el bien de todos ustedes». Mientras las sirenas se acercaban y la llegada de Manolo se hacía inminente,
Catalina abrazó a Fermín con fuerza. En su mente, repasaba la información que había guardado durante tantos años, sopesando cada detalle, cada secreto. Sabía que estaba a punto de desatar una tormenta, pero también sabía que era la única forma de proteger a su nieto. La cocina de El Dorado, otrora un lugar de creación culinaria, se había convertido en el escenario de un drama que amenazaba con destruir vidas y revelar verdades largamente enterradas. Laura, ahora conocida como María, conducía por las calles de la ciudad con el corazón latiendo desbocadamente en su pecho. La llamada anónima que había recibido resonaba en su mente, mezclándose con los recuerdos del pasado que había intentado enterrar durante tanto tiempo. El tráfico nocturno parecía moverse en cámara lenta, mientras ella luchaba contra el impulso de pisar a fondo el acelerador. Cada semáforo en rojo era una tortura. Cada desvío, un obstáculo en su camino hacia el restaurante El Dorado, hacia su hijo. Fermín, susurró, apretando el volante hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Mi pequeño. Mientras conducía, los recuerdos la asaltaban como olas en una tormenta. Vio el rostro de Manolo, una vez amado, ahora temido. Recordó la noche en que decidió huir, el peso de Fermín recién nacido en sus brazos, el miedo que la impulsó a dejarlo con Catalina. Y luego estaba Agustín. Su nombre trajo una mezcla de emociones contradictorias: amor, traición, arrepentimiento. Él había sido su esperanza de escape, su promesa de una vida diferente. Pero al final, ¿no los había traicionado a todos? Un claxon sonó furiosamente detrás de ella, sacándola de sus pensamientos. El semáforo había cambiado a verde. Laura pisó el acelerador, consciente de que cada segundo contaba. Mientras se acercaba a El Dorado, una nueva ola de pánico la invadió. ¿Qué le diría a Fermín después de tantos años? ¿Cómo enfrentaría a Catalina, a Manolo, a todos los fantasmas de su pasado? No importa, se dijo a sí misma, su determinación creciendo con cada cuadra que pasaba. Haré lo que sea necesario para proteger a mi hijo. Finalmente, el restaurante apareció a la vista. Laura estacionó el auto a una cuadra de distancia, su corazón latiendo tan fuerte que parecía querer salirse de su pecho. Observó las luces del local, las siluetas que se movían dentro, y supo que estaba a punto de sumergirse en un torbellino del que quizás no habría vuelta atrás. Con un último suspiro para armarse de valor, Laura salió del auto y caminó hacia El Dorado. Cada paso la acercaba a un reencuentro que cambiaría el curso de muchas vidas. La noche apenas comenzaba, y con ella, el desenlace de una historia que había estado esperando años para ser contada. Dentro de la cocina de El Dorado, la tensión crecía por momentos. Fermín, incapaz de contener su curiosidad y confusión, comenzó a hacer preguntas que ponían a Catalina en una situación cada vez más difícil. «Abuela», susurró el niño, sus ojos grandes y llenos de inquietud. «¿Quién es mi papá? ¿Por qué esos hombres nos buscan?» Catalina sintió que cada palabra de Fermín era como un puñal en su corazón. Miró a su alrededor, consciente de que los hombres de Manolo escuchaban atentamente. «Cariño, es complicado. Tu padre es un hombre muy poderoso, pero... ¿Es el señor Hurtado?», interrumpió Fermín, su voz mezclando miedo y una pizca de fascinación. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los hombres de negro intercambiaron miradas significativas, mientras Agustín, aún tembloroso en su rincón, soltó un gemido ahogado. Catalina, sintiendo que la situación se le escapaba de las manos, intentó cambiar de tema. «Fermín, ahora no es el momento. Necesito que seas valiente y...» Pero el niño, con una determinación impropia de su edad, insistió. «Quiero saber la verdad, abuela. Siempre me has dicho que mentir está mal». Esas palabras tan inocentes y a la vez tan cargadas de verdad pesaron en el ambiente. Catalina cerró los ojos por un momento, sabiendo que cada segundo de silencio era una confirmación para todos los presentes. Aprovechando la conmoción, Agustín se arrastró hacia el líder de los hombres de negro. Yo puedo decirles más», tartamudeó. «Sé cosas sobre los negocios de Manolo,
sobre gente importante involucrada. El líder lo miró con desprecio. Habla entonces, pero te advierto, si intentas engañarnos. La amenaza quedó suspendida en el aire, pero su efecto fue inmediato. Agustín, entre sollozos entrecortados, comenzó a revelar nombres, fechas, lugares. Con cada palabra, el rostro de los hombres de Manolo se ensombrecía más. Catalina escuchaba horrorizada, consciente de que cada revelación de Agustín los hundía más profundamente en un pozo del que sería difícil salir. Fermín, a su lado, absorbía cada palabra, su joven mente tratando de dar sentido a un mundo adulto lleno de traiciones y secretos. La cocina, antes un lugar de creación y alegría, se había convertido en una olla a presión de verdades incómodas y lealtades cuestionadas. Y mientras Agustín seguía hablando, derramando secretos como si fueran ingredientes de una receta maldita, todos los presentes sentían que estaban al borde de un precipicio, a punto de caer en un abismo del que quizás no habría retorno. El sonido de la puerta de la cocina abriéndose de golpe hizo que todos se sobresaltaran. Laura, con el cabello revuelto y los ojos brillantes de determinación, irrumpió en la escena como un torbellino. «¡Fermín!», gritó, su voz quebrada por la emoción. El niño, confundido y asustado, se aferró instintivamente a Catalina. «Abuela, ¿quién es ella?». Laura se detuvo en seco, el dolor de no ser reconocida por su propio hijo reflejándose en su rostro. Catalina, con el corazón dividido, abrazó a Fermín protectoramente mientras miraba a su hija, a quien no había visto en años. «Laura», susurró Catalina, «¿qué haces aquí?». Los hombres de Manolo reaccionaron rápidamente, rodeando a Laura con sus armas apuntando hacia ella. El líder dio un paso adelante, su voz fría y calculadora. «Vaya, vaya, la perdida señora Hurtado decide honrarnos con su presencia». Agustín, al ver a Laura, palideció aún más si eso era posible. «Laura, yo lo siento tanto». Laura ignoró a todos, sus ojos fijos en Fermín. «Mi niño, soy yo, tu madre». El silencio que siguió fue roto por el jadeo colectivo de todos los presentes. Fermín miró a Catalina, luego a Laura, su joven mente luchando por procesar esta nueva información. «¿Mi madre?», repitió Fermín, su voz apenas un susurro. Laura dio un paso hacia ellos, pero se detuvo cuando los hombres de Manolo se tensaron. «Tengo información», dijo rápidamente, su voz cargada de desesperación. «Información que podría destruirnos a todos, incluido Manolo. Si me permiten hablar con mi hijo, les diré todo». El líder de los hombres entrecerró los ojos, evaluando la situación. «Habla ahora o no hablarás nunca». Laura, sintiendo que el control de la situación se le escapaba, miró a Catalina en busca de ayuda. La anciana, entendiendo el peligro en el que se encontraban, tomó una decisión. «Yo también tengo información», declaró Catalina, su voz firme a pesar del miedo que sentía. «Información que he guardado durante años, esperando este momento». La atmósfera en la cocina se volvió eléctrica. Secretos largamente enterrados amenazaban con salir a la luz, y cada persona presente sabía que las próximas palabras podrían cambiar el curso de sus vidas para siempre. Fermín, atrapado en medio de este torbellino de revelaciones, miraba de un adulto a otro, sus ojos llenos de confusión y miedo. La inocencia de su 10º cumpleaños se había desvanecido, reemplazada por la cruda realidad de un mundo adulto lleno de mentiras y traiciones. El sonido de pasos firmes, acercándose a la cocina, hizo que todos contuvieran la respiración. La puerta se abrió lentamente, revelando la figura imponente de Manolo Hurtado. Su presencia llenó el espacio, emanando un aura de poder y peligro, que hizo que incluso sus propios hombres retrocedieran instintivamente. Manolo recorrió la habitación con la mirada, sus ojos oscuros deteniéndose en cada rostro. Cuando vio a Laura, un destello de emoción cruzó su rostro, rápidamente reemplazado por una máscara de frialdad. «Vaya reunión familiar tenemos aquí», dijo, su voz suave pero cargada de amenaza. «Laura, mi amor perdido. Catalina, la guardiana de secretos.
Y tú debes ser Fermín. El niño se encogió bajo la mirada penetrante de Manolo, buscando refugio en los brazos de Catalina. Manolo se acercó a Agustín, quien temblaba incontrolablemente. Y el traidor Agustín, qué conveniente encontrarlos a todos juntos. Laura dio un paso adelante, su voz temblorosa pero determinada. Manolo, por favor, esto no tiene que terminar mal. Manolo la miró, una sonrisa fría curvando sus labios. ¿Terminar? Querida, esto apenas comienza. Se volvió hacia Catalina y Fermín. Tienen algo que me pertenece, mi hijo. Catalina apretó a Fermín contra sí. Él no es una posesión, Manolo. Es un niño que necesita amor y protección. ¿Y crees que tú puedes dárselo mejor que yo? Rugió Manolo, su fachada de calma resquebrajándose por un momento. El ambiente se cargó de tensión, cada persona en la habitación consciente de que estaban al borde de un precipicio. Fue entonces cuando Manolo hizo algo inesperado. Se arrodilló frente a Fermín, su voz suavizándose. Hijo mío, he esperado mucho tiempo para conocerte. Sé que tienes preguntas, miedos, pero te prometo que puedo darte un futuro que nunca has imaginado. Fermín miró a Manolo, luego a Catalina y a Laura, su joven mente luchando por comprender la complejidad de la situación. Manolo se puso de pie, dirigiéndose a todos. Tengo una propuesta, una que podría cambiar nuestras vidas para siempre, pero les advierto, las consecuencias de rechazarla serían desagradables. El silencio que siguió fue ensordecedor. Cada persona en la cocina sabía que las próximas palabras de Manolo determinarían el curso de sus destinos para bien o para mal. La propuesta de Manolo cayó como una bomba en la ya tensa atmósfera de la cocina. Es simple, dijo, su voz cargada de una calma peligrosa. Quien me proporcione la información más valiosa, la que asegure el futuro de mi imperio, tendrá mi protección. El resto, bueno, digamos que no les gustará lo que les espera. Los ojos de todos se movieron nerviosamente, evaluando sus opciones. Catalina, sintiendo el peso de años de secretos, apretó a Fermín contra sí, sus ojos encontrándose con los de Laura en un entendimiento silencioso. Agustín, viendo una oportunidad de salvarse, dio un paso adelante tembloroso. Señor Hurtado, yo sé cosas, sobre sus competidores, sobre las rutas de... Silencio, ordenó Manolo cortando las palabras de Agustín. Tu momento llegará. Laura, con el corazón latiendo desbocadamente, se acercó a Fermín. Hijo, susurró, su voz quebrándose. Sé que esto es confuso y aterrador, pero quiero que sepas que todo lo que he hecho, lo hice por ti. Fermín la miró, una mezcla de miedo y curiosidad en sus ojos. ¿Por qué me dejaste?, preguntó, su voz pequeña pero clara. Antes de que Laura pudiera responder, uno de los hombres de Manolo recibió una llamada. Su rostro palideció al escuchar el mensaje. Señor, dijo, dirigiéndose a Manolo, tenemos problemas. La policía... están en camino. La noticia envió ondas de pánico por la habitación. Manolo, sin embargo, mantuvo la compostura. Parece que nuestro tiempo se acorta, dijo, su mirada recorriendo a cada uno de los presentes. Es hora de que tomen una decisión. ¿Quién será leal a mí? ¿Quién traicionará a los demás para salvarse? Catalina, viendo cómo la situación se descontrolaba, tomó una decisión. Basta, dijo, su voz firme a pesar del miedo. Hay cosas que todos necesitan saber, sobre el pasado, sobre quiénes somos realmente. Todos los ojos se volvieron hacia ella, la tensión en el aire tan densa que casi se podía cortar con un cuchillo. Catalina, consciente de que sus próximas palabras podrían cambiar todo, respiró profundo, preparándose para revelar secretos que había guardado durante décadas. En ese momento, con las sirenas de la policía acercándose en la distancia, la verdad estaba a punto de salir a la luz, amenazando con destruir los cimientos sobre los que todos habían construido sus vidas. Si esta historia está resultando interesante para ti, estaría muy honrado y agradecido de recibir tu apoyo. Simplemente con darle suscribirte me ayudarías mucho, para poder seguir trayéndote los mejores relatos. Desde ya te agradezco y deseo muchas bendiciones para ti. Ahora,
Continuamos con la mejor parte de esta historia. Catalina, con los ojos cerrados por un momento, para reunir fuerzas, comenzó a desentrañar la madeja de secretos que había guardado durante tanto tiempo. Hace 30 años, dijo, su voz firme a pesar del temblor en sus manos, yo no era la simple cocinera que todos conocen. Era la mano derecha de don Esteban, el padre de Manolo y Javier. Un jadeo colectivo recorrió la cocina. Manolo, por primera vez, mostró un atisbo de sorpresa en su rostro imperturbable. Don Esteban me confió sus secretos más oscuros, continuó Catalina, incluyendo la verdad sobre la muerte de tu madre, Manolo. Laura, con los ojos muy abiertos, se acercó más a Fermín, como si quisiera protegerlo de las revelaciones que estaban por venir. Tu padre no murió en un accidente como te hicieron creer, Manolo. Fue asesinado por los mismos hombres que ahora te rodean, siguiendo órdenes de alguien muy cercano a ti. Los hombres de negro se tensaron, sus manos moviéndose instintivamente hacia sus armas. Manolo levantó una mano deteniéndolos. Continúa, ordenó, su voz apenas un susurro. Catalina miró a Laura con tristeza. Y tú, hija mía, la razón por la que te pedí que huyeras no fue solo por Manolo. Fue porque descubrí que Agustín estaba trabajando para los rivales de los Hurtado. Planeaba usarte para llegar a Manolo. Agustín, acorralado, gritó desesperado. Miente, yo amaba a Laura, yo... Silencio, rugió Manolo, su paciencia agotándose. Se volvió hacia Catalina. ¿Y el niño? ¿Qué hay de Fermín? Catalina abrazó a su nieto con fuerza. Fermín es tu hijo, Manolo, de eso no hay duda. Pero lo que no sabes es que tiene un hermano gemelo, uno que escondí para protegerlo de este mundo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Cada revelación era como una pieza de un rompecabezas macabro que finalmente comenzaba a tomar forma. Fermín, abrumado por la magnitud de lo que estaba descubriendo, se aferró a Catalina, sus ojos llenos de lágrimas de confusión y miedo. Manolo, visiblemente sacudido por las revelaciones, dio un paso hacia Catalina. 30 años de mentiras y secretos, dijo, su voz mezclando ira y asombro. ¿Qué más has estado ocultando, Catalina? Antes de que pudiera responder, el sonido de sirenas se hizo más fuerte. La policía estaba llegando, y con ella, la promesa de que esta noche de revelaciones estaba lejos de terminar. El sonido de las sirenas se intensificó, añadiendo una nueva capa de urgencia a la ya tensa atmósfera de la cocina. Miguel, el oficial de policía que acababa de llegar, entró con paso firme, su mirada recorriendo la escena con una mezcla de sorpresa y determinación. Manolo Hurtado, dijo Miguel, su voz resonando en el silencio repentino. Nos volvemos a encontrar. Manolo se giró lentamente, una sonrisa fría formándose en sus labios. Miguel, qué sorpresa tan inesperada. Los hombres de Manolo se tensaron, listos para actuar, pero su jefe los detuvo con un gesto. Catalina, aún protegiendo a Fermín, miró a Miguel con una mezcla de alivio y preocupación. Miguel, por favor, el niño no tiene nada que ver con esto. El oficial asintió brevemente, pero su atención estaba fija en Manolo. He estado tras tu pista durante años, Hurtado. Esta noche todo termina. Manolo soltó una risa seca. ¿Estás seguro de eso, viejo amigo? Porque tengo la sensación de que hay mucho que no sabes. Laura, viendo una oportunidad, se acercó a Miguel. Oficial, tengo información. Pruebas que pueden acabar con toda la organización. Agustín, sintiéndose acorralado, gritó desesperado. Yo también puedo hablar. Sé cosas que nadie más sabe. La tensión en la cocina alcanzó niveles insoportables. Miguel, consciente de que la situación podía explotar en cualquier momento, intentó mantener el control. Todos tendrán la oportunidad de hablar, pero ahora necesito que... Sus palabras fueron interrumpidas por el sonido de cristales rompiéndose. Más hombres armados entraron por las ventanas de la cocina, pero no eran policías. «Es una emboscada», gritó uno de los hombres de Manolo. En medio del caos que se desató, con personas gritando y buscando cobertura, Fermín se separó de Catalina. El niño, aterrorizado, corrió hacia la puerta de la cocina. «¡Fermín, no!».
gritaron Catalina y Laura al unísono. Manolo, en un movimiento sorprendente, se lanzó tras el niño, protegiéndolo con su cuerpo mientras las balas comenzaban a volar. Miguel, atrapado entre su deber como policía y la realidad caótica que lo rodeaba, se encontró en una encrucijada moral: arrestar a Manolo o proteger al niño. En esos segundos de confusión y violencia, las lealtades se pusieron a prueba, los secretos amenazaban con salir a la luz, y el destino de todos pendía de un hilo. La noche estaba lejos de terminar, y nadie podía prever cómo acabaría esta historia de traición, amor y redención. El caos reinaba en la cocina de El Dorado. Entre el ruido ensordecedor de los disparos y los gritos, Laura vio una oportunidad. Con el corazón latiendo desbocadamente, se lanzó hacia la esquina donde Manolo protegía a Fermín. «¡Los documentos!», gritó Laura por encima del estruendo. «Tengo pruebas contra todos, Manolo. Contra ti, contra tus socios, contra el gobierno». Los ojos de Manolo se abrieron de par en par, comprendiendo de inmediato la magnitud de la revelación de Laura. «¿Dónde?», exigió, su voz mezclando urgencia y furia. «A salvo», respondió ella, sus ojos fijos en Fermín. «Pero si algo me pasa, o al niño, saldrán a la luz». Mientras tanto, Miguel luchaba por mantener el control de la situación. «Todos al suelo», ordenaba, su arma apuntando alternativamente a los hombres de Manolo y a los misteriosos atacantes. Catalina, aprovechando la confusión, se arrastró hacia donde estaban Manolo, Laura y Fermín. «Hay más», dijo entre jadeos. «Lo que les dije antes es solo la punta del iceberg». Agustín, viendo que todos estaban distraídos, intentó escabullirse hacia la salida, pero uno de los hombres de Manolo lo interceptó, sometiéndolo con brusquedad. «Nadie se va hasta que esto se aclare», gruñó Manolo, su mirada alternando entre Laura y Catalina. «Quiero esos documentos, y quiero la verdad, toda la verdad». Fermín, temblando de miedo pero con una chispa de determinación en sus ojos, miró a los adultos que lo rodeaban. «Ya basta de secretos», dijo, su voz sorprendentemente firme para un niño de su edad. «Quiero saber quién soy realmente». Las palabras del niño parecieron tener un efecto calmante en el caos. Por un momento, todos se quedaron en silencio, el peso de años de mentiras y traiciones flotando en el aire. Laura, con lágrimas en los ojos, asintió. «Tienes razón, mi amor, es hora de la verdad». Manolo, sin soltar a Fermín, hizo un gesto a sus hombres para que bajaran las armas. «Habla», ordenó a Laura. «Pero te advierto, si lo que dices no me satisface». La amenaza quedó suspendida en el aire, pero todos la entendieron. Miguel, aún con el arma en alto, se acercó al grupo. «Todos van a hablar», declaró. «Y esta vez no habrá más mentiras». La tensión en la cocina era palpable. Cada persona presente sabía que las próximas revelaciones podrían cambiar el curso de sus vidas para siempre. Y mientras las sirenas de más patrullas se escuchaban a lo lejos, la verdad, largo tiempo enterrada, estaba a punto de salir a la luz. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Laura, con las manos temblorosas, sacó un pequeño dispositivo USB de un compartimento oculto en su zapato. «Aquí está parte de la verdad», dijo, sosteniendo el dispositivo como si fuera una bomba a punto de estallar. «Pero no es todo». Manolo hizo un gesto a uno de sus hombres, quien rápidamente trajo una laptop. Mientras conectaban el USB, Catalina habló, su voz cargada de culpa y determinación. «Lo que no les he dicho es que los documentos de Laura son solo una parte del rompecabezas. Yo tengo la otra mitad». Todos los ojos se volvieron hacia ella. Manolo, con Fermín aún protegido bajo su brazo, la miró con una mezcla de furia y curiosidad. «Explícate», exigió. Catalina respiró hondo. «Durante años he estado recopilando información. No solo sobre ti, Manolo, sino sobre una red de corrupción que se extiende hasta los más altos niveles del gobierno y el mundo empresarial». Miguel, el oficial de policía, se tensó visiblemente. «¿Qué tan alto estamos hablando? Ministros, jueces, incluso...». Catalina hizo una pausa dramática. «El mismo presidente». Un jadeo colectivo recorrió la cocina. «Agustín,
aún sometido por uno de los hombres de Manolo, soltó una risa histérica. Estamos muertos, todos estamos muertos. Laura, mientras tanto, había accedido a los archivos del USB. Imágenes, documentos y grabaciones comenzaron a llenar la pantalla de la laptop. Manolo, al ver el contenido, palideció. «Esto es imposible», murmuró, su fachada de control desmoronándose por primera vez. Fermín, con los ojos muy abiertos, absorbía cada detalle. «¿Todo esto es por mí?», preguntó, su voz mezclando miedo y asombro. Laura lo abrazó, lágrimas corriendo por sus mejillas. «No, mi amor. Esto va más allá de nosotros. Es sobre un sistema corrupto que ha estado en el poder durante décadas». De repente, el sonido de helicópteros se hizo audible sobre el restaurante. Miguel, tras recibir un mensaje por radio, maldijo por lo bajo. «Tenemos compañía», anunció. «Y no es la policía regular. Parece que alguien ha alertado a las fuerzas especiales». Manolo, recuperando su compostura, evaluó rápidamente la situación. «Nos han descubierto. Todos estamos en peligro mortal». Mientras el sonido de los helicópteros se intensificaba y pasos pesados se escuchaban acercándose al restaurante, cada persona en la cocina se dio cuenta de que estaban al borde de un precipicio. La verdad, tan largamente buscada, ahora amenazaba con destruirlos a todos. Catalina, en un último acto de protección, abrazó a Fermín. «Pase lo que pase», susurró. «Recuerda que eres amado». La puerta de la cocina comenzó a temblar bajo los golpes de lo que parecía ser un ariete. El tiempo se agotaba, y las decisiones que tomarían en los próximos momentos determinarían no solo sus destinos, sino posiblemente el futuro de todo el país. El estruendo de la puerta cediendo ante el ariete resonó por toda la cocina. En un instante, el espacio se llenó de hombres armados vestidos de negro, sus rostros ocultos tras máscaras tácticas. Sin embargo, el líder de este nuevo grupo se quitó la máscara, revelando un rostro sorprendentemente familiar. «Javier», gruñó Manolo, sus ojos entrecerrados al reconocer a su hermano perdido. Javier Hurtado, el hermano menor de Manolo, entró con paso firme, su presencia tan imponente como la de su hermano mayor. «Hola, hermano, ha pasado mucho tiempo». La tensión en el aire se multiplicó. Laura, instintivamente, acercó a Fermín hacia ella, mientras Catalina se colocaba protectoramente frente a ambos. Miguel, el oficial de policía, se encontró de repente superado en número y armamento. «¿Qué significa esto, Javier?», exigió Manolo, su voz mezclando ira y confusión. Javier sonrió, una sonrisa fría que no llegaba a sus ojos. «Significa, querido hermano, que el juego ha cambiado. He estado siguiendo tus pasos, esperando el momento oportuno, y parece que ese momento ha llegado». Sus ojos se posaron en Fermín, quien lo miraba con una mezcla de miedo y curiosidad. «Así que este es mi sobrino. Interesante». Catalina dio un paso adelante. «Javier, el niño no tiene nada que ver con esto». «Al contrario, vieja amiga», respondió Javier, su tono suavizándose ligeramente. «El niño es la clave de todo». Manolo, recuperando su compostura, enfrentó a su hermano. «¿Qué quieres, Javier?» «Lo que siempre he querido, hermano, el control, el poder. Y ahora, con la información que todos ustedes tan amablemente han reunido», hizo un gesto hacia la laptop abierta. «Puedo tenerlo todo». El ambiente en la cocina se volvió eléctrico. Cada persona presente comprendió que estaban en medio de una lucha de poder que iba mucho más allá de sus disputas personales. Fermín, observando la interacción entre su padre y su recién descubierto tío, comenzó a entender la magnitud de su herencia familiar. Sus ojos, llenos de una sabiduría impropia para su edad, se movían de un adulto a otro, absorbiendo cada detalle, cada gesto. Javier, notando la atención de Fermín, se dirigió al niño. «Tú, sobrino mío, tienes más poder del que imaginas. Eres el heredero de un imperio, el punto de unión entre dos mundos». Manolo, protector, se interpuso entre Javier y Fermín. «No lo metas en esto». La tensión entre los hermanos era palpable, años de rivalidad y resentimiento concentrados en una mirada.
El destino de todos pendía de un hilo, y la próxima movida de Javier podría cambiar el curso de sus vidas para siempre. El tenso enfrentamiento entre Manolo y Javier fue interrumpido por un movimiento repentino de Laura. Aprovechando la distracción, intentó acercarse a Fermín, sus ojos llenos de una determinación desesperada. «Fermín, cariño, ven conmigo», susurró, extendiendo su mano hacia el niño. Catalina, dividida entre su instinto de proteger a su nieto y la comprensión del derecho de Laura como madre, tomó una decisión desgarradora. Con un nudo en la garganta, aflojó ligeramente su agarre sobre Fermín. «Ve con tu madre, mi amor», dijo suavemente, su voz quebrándose por la emoción. Fermín, confundido y asustado, miró a Catalina y luego a Laura, indeciso sobre qué hacer. En ese momento de vacilación, Agustín vio una oportunidad para salvarse. «Javier», gritó, captando la atención de todos, «yo puedo ser útil. Sé cosas que nadie más sabe, detalles que ni siquiera están en esos documentos». Javier enarcó una ceja, su interés evidentemente piquet. «Habla rápido, entonces». Mientras Agustín comenzaba a soltar una cascada de información, revelando conexiones y secretos que sorprendieron incluso a Manolo, Miguel aprovechó la distracción para acercarse sigilosamente a Laura y Fermín. «Tengo que sacarlos de aquí», murmuró el oficial, su voz apenas audible. «Esto está a punto de convertirse en una zona de guerra». Manolo, atrapado entre su deseo de proteger a su hijo y la necesidad de enfrentar a su hermano, tomó una decisión. Con un movimiento casi imperceptible, asintió hacia Miguel, dándole permiso silencioso para llevarse a Laura y Fermín. Catalina, observando todo con ojos llorosos, comprendió que este podría ser el último momento con su nieto. «Fermín», llamó suavemente, «recuerda siempre quién eres. No importa lo que pase, lleva el amor en tu corazón». El niño, con lágrimas corriendo por sus mejillas, asintió, grabando las palabras de su abuela en su memoria. Mientras Miguel guiaba discretamente a Laura y Fermín hacia una salida trasera, Javier, absorto en la información que Agustín proporcionaba, no notó el escape. Sin embargo, uno de sus hombres sí lo hizo, y estaba a punto de alertar a su jefe cuando Manolo intervino. «Entonces, hermano», dijo Manolo, su voz cargada de un desafío que captó la atención de Javier, «¿crees que puedes simplemente entrar aquí y tomar el control? Hay cosas que no sabes, jugadas que no has previsto». Javier sonrió, una sonrisa fría y calculadora. «Oh, Manolo, siempre subestimándome. Esta noche todo cambia, y tú, querido hermano, estás a punto de descubrir lo que se siente estar del lado perdedor». La tensión en la cocina alcanzó niveles críticos. Cada persona presente sabía que estaban al borde de un conflicto que podría destruirlos a todos. Y mientras Laura y Fermín se alejaban en silencio, guiados por Miguel, el destino de la familia Hurtado y de todos los involucrados pendía de un hilo cada vez más delgado. El aire en la cocina se volvió denso con la tensión entre los hermanos Hurtado. Miguel, aprovechando la distracción, logró sacar a Laura y Fermín por la puerta trasera, dejándolos bajo el cuidado de un compañero de confianza antes de volver rápidamente a la escena. Javier, notando finalmente la ausencia de Laura y Fermín, entrecerró los ojos. «Veo que has hecho tu jugada, hermano. Pero no importa, tengo todo lo que necesito aquí». Manolo, manteniendo una calma aparente, respondió. «¿Estás seguro de eso, Javier? Porque hay algo que no has considerado». Antes de que Javier pudiera responder, Miguel intervino, su voz cargada de autoridad. «Caballeros, esto ha ido demasiado lejos. Estoy dispuesto a negociar, pero necesito garantías». Javier soltó una carcajada fría. «¿Negociar? Oficial, me temo que no está en posición de exigir nada». «Te equivocas», replicó Miguel, su mirada firme. «Tengo información que podría hundir a ambos, pero también podría ser su salvación. Depende de cómo juguemos esto». La revelación de Miguel captó la atención de todos. Catalina, viendo una oportunidad, se acercó al oficial. «Miguel, piensa bien lo que vas a hacer. Hay más en juego de lo que crees».
Agustín, sintiendo que su momento de relevancia se desvanecía, intentó intervenir nuevamente. Yo también tengo información, cosas que ni siquiera están en esos documentos. Javier, evaluando la situación, hizo un gesto a sus hombres para que bajaran las armas. Muy bien, oficial. Tiene mi atención. ¿Qué propone? Miguel, consciente de que estaba caminando sobre una cuerda floja, expuso su plan. Un acuerdo. Ustedes entregan la información sobre la red de corrupción, y yo me aseguro de que reciban cierta inmunidad. Manolo, sorprendido por la propuesta, miró a Miguel con una mezcla de respeto y sospecha. ¿Y qué ganas tú con esto? Justicia, respondió Miguel, y la oportunidad de limpiar el sistema desde dentro. La tensión en la cocina cambió, transformándose de un enfrentamiento violento a una delicada negociación. Cada persona presente comprendía que las próximas decisiones podrían reescribir el futuro no solo de la familia Hurtado, sino de todo el país. Catalina, observando el intercambio, sintió una mezcla de esperanza y temor. Sabía que cualquier acuerdo tendría un costo, y temía por el futuro de Fermín. Mientras los hermanos Hurtado consideraban la propuesta de Miguel, el destino de todos pendía de un hilo. La noche estaba lejos de terminar, y las revelaciones que seguirían podrían sacudir los cimientos mismos de la sociedad. El silencio que siguió a la propuesta de Miguel fue roto por el sonido de una risa amarga. Todos se volvieron para ver a Catalina, quien había comenzado a reír, lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas. Justicia, dijo, su voz mezclando ironía y tristeza. Después de tantos años, ¿creen que la justicia es tan simple? Catalina se acercó al centro de la cocina, su presencia de repente, comandando la atención de todos. Es hora de que sepan toda la verdad, la verdadera historia de Laura y Agustín. Manolo y Javier intercambiaron miradas, mientras Miguel se tensaba, consciente de que estaba a punto de escuchar algo que podría cambiar todo. Laura y Agustín no solo fueron amantes, comenzó Catalina, su voz firme a pesar de la emoción. Ellos planearon traicionarte, Manolo, pero no por las razones que crees. Agustín, pálido y tembloroso, intentó interrumpir, pero Catalina lo silenció con una mirada. Laura descubrió que estaba embarazada, pero también descubrió algo más. Algo sobre el verdadero negocio de la familia Hurtado. Algo tan horrible que decidió huir, no solo para protegerse a sí misma, sino para proteger a su hijo por nacer. Manolo, visiblemente afectado, dio un paso adelante. ¿De qué estás hablando, Catalina? Tráfico de personas, Manolo, respondió Catalina, su voz apenas un susurro. Tu padre, y luego tú, no solo manejaban drogas y armas. Había una red de tráfico de personas, involucrando a algunos de los nombres más poderosos del país. El shock fue palpable en la habitación. Javier, por primera vez, parecía genuinamente sorprendido. Miguel, el oficial de policía, cerró los ojos, como si el peso de esta revelación fuera demasiado para soportar. Laura planeó exponer todo, continuó Catalina. Pero el plan salió mal. Agustín la traicionó en el último momento, temiendo por su propia vida. Agustín, incapaz de contenerse más, gritó. Yo la amaba, solo quería protegerla. ¿Protegerla? Catalina lo miró con desprecio. La abandonaste cuando más te necesitaba, y yo tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida. Volviéndose hacia Manolo, Catalina reveló la última pieza del rompecabezas. Fermín tiene un hermano gemelo, Manolo. Uno que escondí para protegerlo de este mundo, de ti, de todo esto. La revelación cayó como una bomba en la cocina. Manolo se tambaleó, apoyándose en una mesa para no caer. La verdad era más compleja y oscura de lo que cualquiera hubiera imaginado. La noche estaba lejos de terminar, y con cada revelación, el futuro de todos se volvía más incierto y peligroso. El silencio que siguió a la revelación de Catalina fue ensordecedor. La cocina de El Dorado, antes un campo de batalla de egos y poder, ahora parecía sofocante bajo el peso de la verdad recién revelada. Manolo, con el rostro pálido y los ojos desorbitados, se acercó tambaleante a Catalina. «Un gemelo, ¿dónde está?»
¿Cómo pudiste ocultarme esto? Antes de que Catalina pudiera responder, Javier intervino, su mente ya maquinando nuevas estrategias. Esto lo cambia todo, ¿no es así? 2 herederos, 2 reclamos al imperio hurtado. Miguel, sintiendo que la situación se le escapaba de las manos, intentó retomar el control. Nadie va a reclamar nada. Esto es ahora un caso federal de tráfico de personas. Agustín, viendo una última oportunidad de redimirse, se adelantó. Yo sé dónde está el otro niño, puedo llevarlos a él. La declaración de Agustín provocó un caos instantáneo. Manolo se abalanzó sobre él, su fachada de control completamente destruida. ¡Habla, maldito traidor! Javier hizo una seña a sus hombres, quienes rápidamente rodearon a Agustín, protegiéndolo de Manolo. El informante ahora está bajo mi protección, hermano. Catalina, viendo cómo la situación se descontrolaba rápidamente, tomó una decisión drástica. ¡Basta!, gritó, su voz resonando con una autoridad que sorprendió a todos. Nadie va a tocar a ese niño. Tengo un plan de contingencia, y si algo le sucede a cualquiera de los gemelos, toda la información saldrá a la luz. Cada detalle, cada nombre, cada crimen, el imperio hurtado, la red de tráfico, los políticos involucrados, todo. La amenaza de Catalina congeló a todos en su lugar. La tensión en el aire era tan densa que casi se podía cortar con un cuchillo. En ese momento crítico, cuando parecía que todo podía explotar en cualquier segundo, sucedió algo inesperado. La puerta de la cocina se abrió de golpe y allí, en el umbral, estaba Fermín. El niño, que había logrado escabullirse de la protección de Laura y regresar, miraba la escena con una mezcla de miedo y determinación. «Ya basta», dijo Fermín, su voz joven pero firme. «No quiero que nadie más salga lastimado por mi culpa». La presencia del niño cambió instantáneamente la dinámica en la habitación. Manolo, Javier, Miguel, Catalina, Agustín, todos se volvieron hacia Fermín, súbitamente conscientes del impacto que sus acciones y decisiones tendrían en la vida de este niño inocente. Fermín, dando un paso adelante, continuó. «Quiero conocer a mi hermano. Quiero la verdad. Toda la verdad». Su intervención inesperada dejó a todos sin palabras, forzándolos a reconsiderar sus posiciones y estrategias. La noche había dado un giro dramático, y ahora, con Fermín en el centro de todo, las consecuencias de cada decisión se volvían aún más pesadas. Manolo fue el primero en reaccionar, acercándose lentamente a su hijo. «Fermín», dijo, su voz quebrada por la emoción, «las cosas no son tan simples». «¿Por qué no?», interrumpió Fermín, sus ojos brillando con una mezcla de inocencia y determinación. «Todos ustedes han estado mintiendo y ocultando cosas. ¿No ven que eso solo ha empeorado las cosas?». Catalina, con lágrimas en los ojos, se acercó a su nieto. «Mi amor, queríamos protegerte». «Pero no lo hicieron», respondió Fermín, su voz cargada de una sabiduría impropia de su edad. «Solo me hicieron sentir confundido y asustado». Javier, observando la escena con una mezcla de fascinación y cálculo, intervino. «El chico tiene agallas. Quizás sea hora de que todos pongamos las cartas sobre la mesa». Miguel, sintiendo que el control de la situación se le escapaba, intentó mantener el enfoque. «Esto va más allá de disputas familiares. Estamos hablando de crímenes serios». «Exactamente», dijo Fermín, sorprendiendo a todos con su comprensión. «Y si no decimos la verdad ahora, ¿cuántas más personas saldrán lastimadas?». La pregunta del niño resonó en la cocina, forzando a cada adulto a enfrentar las consecuencias de sus acciones pasadas. Agustín, sintiéndose acorralado, comenzó a hablar atropelladamente. Yo sé dónde está el otro niño. Laura y yo lo escondimos antes de... «¡Cállate!», gritó Manolo, avanzando amenazadoramente hacia Agustín. Pero antes de que pudiera alcanzarlo, Fermín se interpuso entre ellos. «No, papá. Déjalo hablar. Quiero saber todo». La valentía de Fermín detuvo a Manolo en seco. Por primera vez, el poderoso Manolo Hurtado parecía perdido, incapaz de enfrentar la mirada acusadora de su propio hijo. Catalina, viendo que el momento de la verdad había llegado, tomó una decisión. «Tienes razón, Fermín.
Es hora de que sepas todo, sobre tu madre, sobre tu hermano, sobre el verdadero negocio de la familia Hurtado. Fermín, parado en el centro de este torbellino de verdades y confesiones, se mantuvo firme, listo para enfrentar la realidad de su herencia, por dolorosa que fuera. La noche estaba lejos de terminar, y con cada palabra dicha, el futuro de todos se reescribía irrevocablemente. La cocina de El Dorado se sumió en un silencio sobrecogedor mientras Catalina, con voz temblorosa pero firme, comenzaba a revelar la verdad que había guardado durante tantos años. Fermín, comenzó, mirando a su nieto con ojos llenos de amor y arrepentimiento. Tu madre, Laura, descubrió la verdadera naturaleza del negocio familiar poco después de quedar embarazada. No era solo drogas y armas, era algo mucho peor. Manolo intentó interrumpir, pero una mirada de Fermín lo detuvo. El niño, con una madurez sorprendente, asintió para que su abuela continuara. Tráfico de personas, prosiguió Catalina. Vidas inocentes vendidas al mejor postor. Laura no pudo soportarlo, planeó escapar, exponer todo. Javier, escuchando atentamente, intervino. ¿Y Agustín? ¿Cuál fue su papel en todo esto? Agustín, temblando visiblemente, habló antes de que Catalina pudiera responder. Yo amaba a Laura, quería ayudarla, pero tenía miedo. La traicioné, la entregué a Manolo. Un jadeo colectivo recorrió la cocina. Fermín, con los ojos llenos de lágrimas, miró a Agustín con una mezcla de horror y pena. Pero lo que nadie sabía, continuó Catalina, es que Laura estaba embarazada de gemelos. Cuando nacieron, tomamos la decisión más difícil de nuestras vidas. Separamos a los niños para protegerlos. El peso de esta revelación cayó sobre todos como una losa. Fermín, procesando toda esta información, se acercó a su padre. ¿Por qué, papá?, preguntó, su voz quebrándose. ¿Cómo pudiste ser parte de algo así? Manolo, por primera vez en su vida, parecía verdaderamente derrotado. Yo no lo sabía al principio. Cuando me di cuenta estaba demasiado involucrado, demasiado cobarde para detenerlo. Javier, viendo una oportunidad, intentó intervenir. Hermano, aún podemos arreglar esto. Juntos, podríamos... No, gritó Fermín sorprendiendo a todos. No más mentiras, no más planes. Quiero conocer a mi hermano, quiero que todo esto termine. El silencio que siguió fue roto por el sonido de sirenas acercándose. Miguel, consciente de que el tiempo se agotaba, tomó una decisión. Tenemos minutos antes de que esto se llene de policías y federales, dijo. Lo que decidamos ahora determinará el futuro de todos. El sonido de las sirenas se intensificaba, añadiendo una urgencia palpable a la ya tensa atmósfera de la cocina. Miguel, con años de experiencia policial pesando sobre sus hombros, se encontró en una encrucijada moral que jamás había anticipado. Escúchenme todos, dijo, su voz cargada de autoridad y conflicto interno. He pasado años trabajando encubierto, infiltrándome en la organización de los Hurtado. Creí que estaba haciendo lo correcto, que el fin justificaba los medios. Pero ahora... Se detuvo, mirando directamente a Fermín, quien lo observaba con una mezcla de curiosidad y aprensión. Ahora me doy cuenta de que he sido parte del problema, continuó Miguel. He cruzado líneas que juré nunca cruzar, todo en nombre de la justicia. Manolo, sorprendido por esta revelación, dio un paso hacia Miguel. ¿Tú, todo este tiempo? Miguel asintió gravemente. Sí, Manolo, y en el proceso me he convertido en algo que desprecio. He visto corrupción en los más altos niveles. He sido testigo de cómo el sistema que juré proteger está podrido desde dentro. Agustín, sintiendo que quizás esta era su última oportunidad de redención, habló. Yo puedo llevarlos al otro niño, a tu hermano, Fermín. Es lo menos que puedo hacer después de todo el daño que he causado. La oferta de Agustín creó un momento de silencio reflexivo. Cada adulto en la habitación se enfrentaba ahora no solo a las consecuencias legales de sus acciones, sino también al juicio moral de un niño que, en su inocencia, veía con claridad lo que ellos habían olvidado hace mucho tiempo.
Miguel, tomando una decisión que sabía que cambiaría el curso de muchas vidas, incluida la suya, se dirigió a todos. Tenemos que hacer lo correcto. Por Fermín, por su hermano, por todas las víctimas de este sistema corrupto. Voy a entrar con ustedes. Voy a confesar mi papel en todo esto, pero a cambio necesito que todos ustedes hagan lo mismo. El estruendo de las puertas del restaurante, siendo derribadas, resonó por todo el edificio. Pasos apresurados y voces autoritarias se acercaban rápidamente a la cocina. En estos últimos momentos de relativa calma, Agustín, temblando pero decidido, se acercó al grupo. El otro niño, dijo, su voz apenas un susurro, está en un orfanato en las afueras de la ciudad, se llama Mateo. Fermín sintió que su corazón daba un vuelco al escuchar el nombre de su hermano gemelo. Manolo, por su parte, palideció visiblemente. ¿Mateo? Repitió Manolo, su voz cargada de emoción. El nombre de mi padre. Catalina asintió, lágrimas corriendo por sus mejillas. Laura quería que al menos uno de ellos tuviera una conexión con su herencia. Antes de que alguien más pudiera hablar, la puerta de la cocina se abrió de golpe. Un equipo de agentes federales, con armas en alto, irrumpió en el espacio. «Todos al suelo, ahora», gritó el líder del equipo. Miguel, actuando rápidamente, se interpuso entre los agentes y el grupo. «Alto, soy el detective Miguel Sánchez, operación encubierta. Código Sierra Noviembre 7C42». Los agentes dudaron, mirando confundidos a su superior. El líder del equipo, tras verificar el código por radio, bajó su arma lentamente. «Detective Sánchez, ¿qué está pasando aquí?» Miguel, con una calma que sorprendió a todos, respondió: «Estamos a punto de desentrañar la mayor red de corrupción y tráfico de personas en la historia del país. Pero necesito que me den unos minutos más». El líder del equipo, claramente escéptico, accedió reluctantemente. 5 minutos, detective, ni un segundo más. Con el tiempo corriendo en su contra, Miguel se volvió hacia el grupo. «Es ahora o nunca». Fermín, sintiendo el peso de la situación, habló con una madurez más allá de sus años. «Por favor», suplicó, mirando a cada adulto. «Hagan lo correcto. Por Mateo, por mí, por todos los que han sufrido». Sus palabras parecieron romper algo dentro de Manolo. El una vez poderoso jefe criminal se derrumbó, cayendo de rodillas. «Lo haré», dijo, su voz quebrada. «Confesaré todo. Por mis hijos, por la memoria de Laura. Es hora de enmendar mis errores». Uno por uno Javier, Catalina y Agustín asintieron, aceptando su destino. Miguel, con un nudo en la garganta, se dirigió al líder del equipo federal. «Estamos listos para entregarnos y proporcionar toda la información necesaria para desmantelar esta red. Pero con una condición. La seguridad de los niños debe ser garantizada». Mientras los agentes comenzaban a esposar a todos, Fermín se acercó a Catalina y Manolo. «¿Volveré a verlos?», preguntó, su voz temblando. Catalina, con una sonrisa triste, acarició su mejilla. «Algún día, mi amor, y cuando lo hagamos será en un mundo mejor, uno que ayudamos a crear con la verdad». Manolo, esposado pero con una nueva determinación en sus ojos, miró a su hijo. «Te prometo, Fermín, que haré todo lo posible para ser el padre que tú y Mateo merecen. Aunque tome años, me ganaré tu perdón y tu respeto». Mientras sacaban a todos de la cocina, el amanecer comenzaba a asomarse por las ventanas del restaurante El Dorado. La noche más larga de sus vidas llegaba a su fin, pero con ella nacía la promesa de un nuevo comienzo, uno construido sobre los cimientos de la verdad y la redención. Fermín fue llevado a una sala especial, donde un equipo de psicólogos y trabajadores sociales lo esperaba. En otra parte de la ciudad, un equipo especial se dirigía al orfanato mencionado por Agustín. La misión: encontrar y proteger a Mateo, el hermano gemelo de Fermín. Catalina, en su celda, cerraba los ojos y rezaba en silencio, no por ella, sino por los niños que había intentado proteger durante tantos años. Manolo, sentado frente a un investigador, comenzaba la larga y dolorosa tarea de confesar cada detalle de su imperio criminal, cada nombre, cada operación. Javier, aislado en una celda de máxima seguridad,
Ya planeaba su próximo movimiento, negándose a aceptar que su juego había terminado. Miguel, después de horas de interrogatorio, finalmente salía de una sala de conferencias, su placa y arma confiscadas, pero con la conciencia un poco más ligera. 5 años habían pasado desde aquella noche fatídica en el restaurante El Dorado. Fermín, ahora un adolescente de 15 años, se detuvo frente al edificio abandonado. Las letras doradas que una vez anunciaron el nombre del restaurante estaban descoloridas y oxidadas, un recordatorio silencioso del paso del tiempo y los secretos que guardaban esas paredes. Mientras Fermín salía del restaurante para reunirse con su hermano, el sol brillaba con fuerza, como si quisiera iluminar el camino hacia un nuevo comienzo. El restaurante El Dorado quedaba atrás. El legado de aquella noche en El Dorado viviría en ellos, no como una carga, sino como una lección y una oportunidad para hacer las cosas de manera diferente. Te pido por favor comentar tus impresiones y opiniones en la sección de comentarios. Me sentiría muy honrado si me dejaras un like. Te invito a ver la siguiente historia, que es impresionante. Bendiciones.